¿sí? Pero bueno, sin tanto preámbulo, repaso historia de cuarto, como ustedes saben, el año pasado vimos lo que fue la primera mitad del siglo XX, ¿sí? En un siglo XX que arrancó un poquito antes, en 1870 más o menos, y terminó en 1945 ¿con qué? Con la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Bien, a ver, ¿cuál fue el primer tema que vimos el año pasado? No sé si se acuerdan, si no se acuerdan, pero fue la Segunda Revolución Industrial. ¿Qué es esto? Bueno, son una serie de avances tecnológicos, ¿sí? Se acordarán que ustedes en tercero habrán estudiado la primera revolución industrial que surgió acá, en Gran Bretaña, en Reino Unido, y que se basaba en la máquina de vapor y en la industria textil, ¿correcto? Bueno, ahora no, ahora estamos hablando del ferrocarril, que surgió hacia 1850 más o menos, la electricidad como una nueva fuente de energía, no ya el vapor, y el automóvil, ¿no? Y el petróleo, por supuesto, como un nuevo medio de transporte. Todo se hizo mucho más rápido, todo se hizo mucho más fácil. Y aparecieron nuevos países industriales, ¿sí? No solamente Reino Unido, sino que ahora otros países adquirieron industrias, como por ejemplo Alemania, que se había unificado hacía muy poco tiempo, antes eran una serie de provincias autónomas, hacia 1870 también se unificó como el Imperio Alemán, esta era la bandera de Alemania de antes, no me confundí, es esta. Estados Unidos, ¿sí? Que había desarrollado una importante industria. Francia y hasta Japón, que es un país asiático, había adquirido industria tras la restauración Meiji, de los emperadores de la dinastía Meiji, que quisieron copiar el éxito de los países europeos con industria, ferrocarril, etcétera, les fue muy bien. Pero acá lo que nos importa son estos dos países, porque van a competir, va a surgir una rivalidad entre Reino Unido y Alemania. Una rivalidad que va a llevar, como ya vimos, a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero vamos a ir rápido con esto. En esta época, 1870 hasta 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, tenemos la paz armada, que es un periodo donde, bueno, no hay guerra, pero los países compiten entre sí para obtener mercados. O sea, los países habían adquirido industrias, tienen productos industriales, quieren venderlos, pero no encuentran, ya no pueden venderlos a sus propios países. La industria alemana ya no le alcanza con venderle los productos alemanes a los alemanes. Tiene que salir afuera. Y los países compiten entre sí, compran armamento para prever una futura guerra que va a llegar. Y crece el nacionalismo, ¿sí? Un sentimiento de orgullo nacional. La nación, recuerden que son características culturales compartidas, el idioma, la lengua, ciertas costumbres, ciertas cuestiones de la apariencia, de la etnia, ¿sí? Los rasgos étnicos, que en muchos casos conduce a la creencia de superioridad de una nación por sobre las demás. Esto, bueno, obviamente va a ser importante en la Segunda Guerra Mundial cuando suceda el Holocausto, ¿sí? Principio nacionalista. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan el texto de Gellner? ¿Sí? Ese texto que les hizo doler la cabeza. Bueno, es importante, ¿sí? Se busca la coincidencia entre Estado y nación. El Estado, en este caso Alemania, ¿sí? El contorno de el país Alemania, tiene que, para los nacionalistas, coincidir con el pueblo alemán. Que acá, en una imagen simpática, lo vemos acá muy Oktoberfest, con la cerveza, el estereotipo alemán. ¿Sí? Básicamente dice que Alemania tiene que ser para los alemanes. Y obviamente un nacionalista serbio va a decir que Serbia tiene que ser para los serbios y cosas así. Lo principal que dice el principio nacionalista es que el gobernante del Estado debe ser de la misma etnia, de la misma nación, que el pueblo al que gobierna. ¿Sí? La mayoría del pueblo acá en Alemania es alemán. Bueno, el gobernante tiene que ser alemán, no puede ser otro. ¿Sí? Y esto antes de la guerra pasaba mucho. ¿Sí? Pero antes imperialismo. A ver, ¿qué pasa con esta industria
los europeos buscan mercados. ¿Y dónde los va a encontrar? En África y Asia, ¿sí? Europa va a colonizar África y Asia para explotar los recursos naturales, por supuesto, obteniendo mercados cautivos para sus productos industriales, ¿sí? Acá tienen todo el mapa que ustedes hicieron como trabajo práctico, allá por el primer trimestre del 2019. Ustedes tuvieron que pintar todo este mapa, ¿ok? Acá está ya hecho, ¿sí? Cómo se repartieron, acá está una caricatura de cómo este que era el canciller alemán, Otto von Bismarck, repartía la torta africana a los que asistieron a la conferencia de Berlín en 1883, que eran representantes de los distintos países europeos, ¿sí? Y el resultado es este, ¿no? Cada país, cada país se repartió, o sea, el continente africano se repartió a distintos países europeos, ¿sí? Con el resultado que ven ustedes. También en China, por ejemplo, esta otra caricatura, ven a China partida entre el Reino Unido, Alemania, Rusia, Francia y Japón, que, aunque es asiático, igual se sentaba en la mesa de los países europeos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía industria. Eso es lo que hace la diferencia. Tener o no tener industria. África no tenía industria, fue colonizada. China no tenía industria, fue conquistada de forma indirecta, ¿sí? Pasamos a la Primera Guerra Mundial. Ustedes pueden pausar cuando quieran, seguir. Yo voy a subir un cuestionario sobre esto, pero es muy fácil, digamos. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Los motivos los tienen acá. Lucha por obtener colonias, el nacionalismo, el sistema de alianzas, ¿sí? ¿Cómo arrancó la Primera Guerra Mundial? Con esta escena. El asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, que era un imperio multinacional. El gobernante era austriaco y gobernaba sobre distintas naciones. Una de estas naciones son los serbios, ¿sí? Y según el principio nacionalista, un nacionalista serbio va a creer que Serbia sea gobernada por un serbio, no por un austriaco. Por eso, este nacionalista serbio asesinó al heredero del Imperio Austrohúngaro, para que Serbia sea gobernada por serbios, ¿sí? Por el principio nacionalista. Esto hace estallar un sistema de alianzas que es muy complejo. Alemania le declara la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra a Alemania, y Austria-Hungría, entonces Reino Unido defiende a Rusia, nada. Es un sistema de alianzas complejo, pero termina en estos dos bandos, el Triple Entente, Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos, y las potencias o imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, ¿sí? Va a ganar este y va a perder este. Y acá empieza lo que realmente me importa para lo que es este año, ¿sí? ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? En Alemania hay crisis, ¿sí? El emperador cae y es reemplazada por una república. Esta es la bandera de la República de Weimar, que es igual a la bandera que hoy por hoy tiene el Estado alemán. Hay una enorme crisis económica, inflación. Alemania es obligada a pagar reparaciones de guerra muy costosas porque los demás países dijeron que Alemania tenía la culpa de haber iniciado la Primera Guerra Mundial. Pierde territorio y pierde sus colonias. Esto va a generar, ¿qué cosa? Mucho rencor en los alemanes y van a querer desquitarse, vengarse, ¿ok? Lo que nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, crecimiento económico hasta la crisis del 29. Esta crisis no la vimos el año pasado, pero fue a propósito, porque la vamos a ver este año. ¿Por qué? Porque es muy importante para la historia argentina esta crisis, ¿sí? Ese va a ser el primer tema de este año. Es el tema que voy a dar la semana que viene. Veremos cómo. Si con video, con PowerPoint. Ya les voy a subir algunas lecturas. Pero bueno, este va a ser el primer tema de quinto. Porque tiene mucha importancia sobre cómo afectó a la Argentina, la economía argentina, ¿sí? En quinto vamos a ver sobre todo Argentina y la economía argentina más que nada. ¿Y en Rusia qué pasó? Hubo una revolución en el 17 y en el 22 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer estado socialista del mundo. Esto tiene importancia, ¿por qué? Porque este y este se van a enfrentar
en toda la segunda mitad del siglo XX, que es nuestro periodo de la historia de Quinto. Bueno, ¿qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? Surge el fascismo. ¿Por qué? Por el temor al avance del socialismo. Los empresarios en muchos casos apoyan a estos líderes fascistas. ¿Para qué? Para que convenzan al pueblo de seguirlos a ellos y no a los comunistas. ¿Sí? Porque los comunistas, ¿qué quieren? Que no haya más empresarios, socializar los medios de producción. El fascismo, en cambio, tuvo el apoyo del empresariado, de la burguesía. Otro factor fue el rencor por el resultado de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Alemania, por supuesto, estaba muy enojada por la pérdida territorial y por la crisis económica. Y rechazo del liberalismo. ¿Sí? Después vamos a ver bien qué es el liberalismo. ¿Sí? Después vamos a ver bien qué es el liberalismo. Porque acá es otra cosa importante para Quinto. ¿Sí? ¿Qué fue el liberalismo? Seguramente después les haga buscar las definiciones del liberalismo y compararlas con otros estilos, pero bueno, eso después. Los fascismos que surgen son el de Mussolini, Benito Mussolini en Italia, y el de Adolf Hitler en Alemania. ¿Sí? Y acá, esto es lo más importante. ¿Sí? Porque después me va a permitir problematizar si otras cosas fueron fascistas o no. ¿Sí? Lo que surgió el otro día, el peronismo fue fascista, bueno, después lo responderemos, pero estas son las características del fascismo, ¿sí? En general. Un Estado poderoso que controla cada aspecto de la vida privada, culto al líder y uso desmedido de la propaganda, presten atención a se pone al individuo por debajo del grupo, de la masa, del pueblo, exaltación del nacionalismo, ese es el discurso, los alemanes somos superiores, los italianos somos superiores, y una única ideología y partido político. No se toleran las disidencias. ¿Sí? Si vos no estás de acuerdo con la ideología oficial del Estado italiano o del Estado alemán, entonces el Estado te pone preso o directamente te mata por ser un factor de desequilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el pueblo tiene que ser uno, tiene que ser una unidad. No hay espacio para las diferencias. Eso es el fascismo. ¿Sí? Y culto a la personalidad. ¿Qué es el culto a la personalidad? Hitler era un tipo con cierto carisma. Si ustedes ven discursos de él, no es que tenía demasiado carisma, pero tenía llegada al pueblo. ¿Sí? El pueblo no se puede hacer el desentendido porque llenó las plazas para aplaudirlo. ¿Sí? Acá tienen 1.000 millones de imágenes de una multitud aplaudiendo a Hitler. ¿Sí? Propaganda. Esta imagen, chicos, por Dios, esto es muy importante. Esto es muy importante. Siempre el líder es mostrado en pósters, en carteles de propaganda, como alguien feliz, como alguien cálido, como alguien cercano a los niños. Los niños son importantes porque son el futuro de la patria, ¿sí? Pero fíjense esto, ¿no? Esta glorificación de la imagen del líder, ¿sí? Lo ven todavía hoy en Corea del Norte, en algunos otros lugares, pero es muy común este tipo de carteles por todas partes, en las escuelas, en la vía pública. Recuerden esto, ¿sí? Esto es importante. Las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, que fueron usados como otro aparato de propaganda, ¿sí? Con la esvástica, la bandera y una exaltación de la actividad física, porque un buen alemán es un alemán que hace actividad física, porque la salud del cuerpo es importante, etc. Siempre el mensaje es ese, el pueblo alemán por sobre todo, ¿sí? Esa es una característica del nacionalismo, exacerbar el nacionalismo, ¿sí? La juventud hitleriana, la juventud, el futuro de la patria, estos son como, tiene una inspiración en los grupos de scouts, con actividades al aire libre, con actividad física. Es importante que el futuro de Alemania esté en buena salud. Esa es la idea.
Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Acá están los factores que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, el espacio vital, una búsqueda de expandir los territorios del Estado por parte de Alemania, ¿sí? Que todos los alemanes vivan en Alemania. Entonces vamos a conquistar todos los países con presencia alemana. Eso hace que Alemania invada Austria, invada partes de Polonia primero, y después toda Polonia, partes de Francia, y después se lanza a invadir toda Europa. ¿Sí? Rencor por la Primera Guerra Mundial, como ya dijimos, y estamos hablando de regímenes antiliberales y militaristas, es decir, compuestos por militares y gente que le gusta las cuestiones relativas al ejército, ¿sí? Le gusta prepararse militarmente y rechaza los discursos pacifistas contrarios a la guerra. ¿Quiénes eran estos regímenes? Alemania, la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y Japón, el Japón imperial. ¿Sí? El Japón imperial que estaba industrializado y como son una pequeña isla, pensaban que necesitaban mucho más territorio para crecer lo que ellos deberían crecer y se lanzaron a conquistar casi todo el Pacífico. ¿Sí? Del otro lado, los aliados, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, desde 1941, año que Japón bombardea Pearl Harbor, en Hawái, que es una posesión estadounidense en el Pacífico, y la Unión Soviética, ¿sí? La Unión Soviética desde 1941, que es cuando Alemania invade Rusia. Y dentro de la Segunda Guerra Mundial tenemos este horrible episodio, que fue el Holocausto. Las cifras son de 6 millones de muertos aproximadamente. No fueron solamente los judíos, ¿sí? Vean las imágenes, niños. Ustedes conocen estas imágenes de películas. Los trenes que deportaban pueblos enteros. Lo vimos cuando vimos El pianista el año pasado. Si no la vieron, vean El pianista. Estaba en Netflix, ya no está más, pero búsquenlo. Es una película muy, muy buena. Donde, bueno, por supuesto los judíos, pero no solamente los judíos, los homosexuales, los comunistas, gitanos y miembros de distintas minorías eran encerrados para someterlos a trabajos forzosos y cuando no servían más, exterminados en las cámaras de gas. ¿Sí? Ese es el episodio más oscuro de la humanidad, uno de los episodios más oscuros. Otro episodio oscuro es justamente la misma guerra, que es lo que terminó la guerra. ¿Sí? El bombardeo de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki. 2 bombas atómicas. Armas nunca antes vistas, nunca se vio tanto poder destructivo. Y Estados Unidos las lanzó porque los japoneses no se rendían. La guerra duraba. Los estadounidenses enviaban tropas, pero los japoneses no se rendían, por una cuestión de honor que tenían ellos. Y decidieron probar un arma experimental que tenían los estadounidenses para terminar de una vez por todas con la guerra, pero también para mandar un mensaje a los demás países. El mensaje era: miren esta nueva arma que tenemos nosotros. Nadie más la tiene. Ahora las reglas las ponemos nosotros, decían los estadounidenses. Pero Rusia consiguió el arma, obligó a científicos de todos los países, muchos alemanes, que fueron salvados de ser fusilados a cambio de ayuda para encontrar la fórmula de la bomba atómica. Los rusos consiguieron la fórmula de la bomba atómica, bien digo. Y entonces tenemos lo siguiente: 2 países tenían la bomba atómica, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estos 2 países van a defender 2 sistemas políticos totalmente distintos, ¿sí? El comunista, la Unión Soviética va a defender el sistema comunista y Estados Unidos defiende el sistema capitalista. Desde 1945 hasta 1989, estos dos se van a enfrentar no de forma directa, pero sí de forma indirecta. Ya veremos por qué, porque es el gran tema de este año. Pero esto es lo que se llamó Guerra Fría, ¿sí? Una lucha que a nosotros